Portugal vais a comer bacalao de 1000 maneras, pero este aquí con carne no lo puedes encontrar, yo creo que en ningún otro sitio. Tras visitar la ciudad de Tomar, lugar en el que tuvieron lugar las Cortes de Tomar, en las que se proclamó a Felipe II de España como rey de Portugal y que dio lugar a la Unión Ibérica, pues hemos venido aquí a las afueras al restaurante Chico Elías, por recomendación de los abuelos de mi novia, y seguro que este restaurante típico portugués va a tener mucho éxito. Vamos para adentro y vamos a ver qué comemos. El restaurante Chico Elías abre por primera vez sus puertas el Día de Reyes de 1963, y qué buen regalo nos trajeron sus majestades. Originariamente era un espacio dedicado al picoteo, pero pronto el buen recibimiento que tuvieron los platos cocinados por María Duseus y Mois hicieron que se convirtiese en el exitoso restaurante que podemos visitar hoy, premiado en numerosas ocasiones por la guía Buena Cama, Buena Mesa del periódico portugués Expreso. En la actualidad son los hijos que mantienen la calidad y reputación del local con una gran humildad. Nos sentamos ya en la mesa y os mostraría la carta, pero os aseguro que no hay carta. Cuando lo reserváis por teléfono os dicen las diferentes opciones que hay y nosotros hemos pedido una especie de mix entre todo. Vamos a probar diferentes platos, los que nos han recomendado, pero no hay carta. Así que ya vamos a comenzar con los entrantes, que nos han puesto aquí una sardina que le ponen harina de maíz, cebolla y lo meten todo al horno. Tiene una gran cantidad de aceite que luego mojaremos pan y vamos a ver qué tal sabe. Voy a intentar no hablar muy alto porque en general el ambiente es muy tranquilo y aunque esté todo el espacio, toda la sala abarrotada, llena de gente, apenas se escuchan murmullos, o al menos cuando hemos entrado. Vamos a probar esto. Aquí podemos ver la sardina, que está aquí escondida entre la capa de maíz. Está la cebolla y bien hechita. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a sacar aquí un lomo. Vamos a mezclarlo todo junto. Tiene una gran cantidad de aceite. La cebolla está así crujiente, sobre todo y la parte de encima de la harina de maíz, y está bastante bueno. He preguntado sobre las sardinas para confirmar si eran de conserva o no, porque estábamos 2 a 2 en la mesa. No sabíamos muy bien si eran de conservas o no, y me ha asegurado el dueño que son naturales, que no son de conserva, que las hacen ellos, así que un punto más a favor para este sitio. Y vamos a seguir disfrutando de los platos. Vamos con el primer plato, que es el cabrito no forno, que es cabrito al horno, y vamos a ver qué tal sabe. Viene aquí con la guarnición de los grelos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo está de tierno. Tiene aquí todo el mejunje. Tiene mucho sabor, está tierno. Y vamos a probar una de las patatas que están doradas por fuera. Se deshacen y han absorbido todo el sabor de la carne. Vamos a probar una última pinchada, aquí mezclando todo. Vamos ahí con todo. Los grelos, tal vez, a los que no os haga mucha gracia la verdura, os sabe un poco fuerte, pero la combinación en su conjunto es muy buena. El cabrito, la verdad, que es un espectáculo. Está para chupar los huesos y es que le voy a sacar hasta el último gramo de carne. Es que está muy, pero que muy bueno. Vamos a pasar al siguiente plato, que esto aún no acaba ni de empezar. Vamos con el siguiente plato, que parece aquí un batiburrillo. Os advierto que todos los platos tienen una estética preciosa, increíble, así castiza. Todos son hechos de barro, tienen sus formas, decoraciones. Parecen como una especie de calzada lisboeta, pero sobre la mesa. Están muy, pero que muy buenos todos. Y vamos a ver este batiburrillo aquí. La presentación es mejor, pero esto es lo que me han dejado el resto de comensales. Y se llama carnes tiernas. Son las carnes ahí como de cocido. No sé si se llama exactamente como el morcillo este que nos viene. Yo creo que está bastante bueno. Y vamos a ver, también viene con la borra de millo, repollo. Y vamos a ver qué tal está. Una carne así tierna, como estofada. Yo creo que tiene que estar esto bueno. Vamos a ver. Está espectacular, Se deshace. Voy a mezclarlo aquí todo. Hay los jugos de la carne, todo, el repollo. Está a ser una fiesta esto. Vamos a continuar. A ver si me acabo este platazo que me han dejado. Y aún nos quedan otros 2.
Vamos con el cuarto plato, que es aquí pato con broa de millo, que la broa de millo es lo que había más o menos en el inicio con las sardinas, esta especie de pan de maíz por encima. Viene aquí la cazuelita de barro y este es aquí el pato así deshilachado. Yo creo que va a estar bastante bien y se parece mucho a un plato muy típico portugués, que este sí que lo vais a poder encontrar en más sitios, en Lisboa y en otros, que es el arroz de pato. Es un plato muy portugués, luego también viene con algunas rodajas de chorizo o así, y está bastante bueno. También tenemos por aquí repollo y de guarnición nos viene el arroz. Vamos a probar esto, vamos a poner un poco de aquí de arroz. Vamos a ver el pato, que es lo importante. Lo tengo aquí en la pinchada. Poco que deciros. Está también buenísimo el pato, está tierno, tiene sabor, apenas hay algún huesecito por aquí, se come bien. Voy a juntarlo con un poco de arroz, ahí de guarnición. Y la verdad es que está ser increíble esta experiencia aquí en Tomar. Ah, sí. Ahora que he sacado aquí, tiene también piñones y nueces este plato. Un último apunte sobre este plato, antes de pasar al siguiente. Este pato tiene como una especie de salsa así, que es como una especie de bechamel, pero que sabe dulce, así como aquí de color blanco, y la verdad que hace que esté mucho menos seco el plato, y la verdad que está bastante bien. Me ha gustado, y la verdad que no sé muy bien lo que tendrá esta salsa. Te lo pregunto ahora, y bueno, nos vemos en el siguiente plato. Vamos con el último plato. Es este bacalao con carne, es el plato más original que tiene en este sitio. En Portugal vais a comer bacalao de 1000 maneras, pero está aquí con carne, no lo puedes encontrar, yo creo que en ningún otro sitio. Es la especialidad de la casa. Yo creo que hemos seguido un muy buen orden de los platos, porque este ha mantenido el calor hasta el último momento, cuando lo hemos estado repartiendo y sirviendo aún salía el humo. Entonces yo creo que hemos seguido un muy buen orden entre los platos y vamos a probar el último, el bacalao aquí con carne. Tiene aquí como el huevo mezclado con todo y viene con ensalada de guarnición. Y este creo que también tiene repollo y cebolla. Vamos a ver. Está buenísimo, ha mantenido el calor. Este mar y montaña aquí con bacalao y carne. Y la verdad es que está increíble. Vamos a dar otra pinchada. Está buenísimo. Yo creo que está aquí mezclado con huevo. Puede dar la sensación que es como una capa de queso aquí encima, pero no es así. Está a ser, la verdad, que este sitio una experiencia auténtica y yo creo que es una fiesta en el paladar en todos los sentidos. Yo voy avanzando y probando el plato y compartiendo con el resto de los acompañantes. Vamos sacando aquí nuevos matices y es que esto parece como el preparado de la tortilla de patata, aun cuando no está bien cuajada, cuando mezclas la patata con el huevo y es como si no lo hubiesen acabado ahí de hacer, como que estuviese ahí poco hecho, la patata con el huevo y el relleno es el bacalao. Que es más o menos, esa sería la base de este plato. Y es que la verdad que está muy bueno. Tiene un color aquí así amarillento, el huevo, muy bueno. Un espectáculo. Vamos a untar hasta el final, que este plato ha sido un éxito. Y aunque yo lo esté comiendo aquí en el plato donde se sirve, te vienen desde el inicio 3 platos de diferentes tamaños, te vienen 3 tenedores y 3 cuchillos para que los vayas cambiando y no se mezclen los sabores, así que por este lado muy correcto. Y ahora vamos a pasar ya sí que sí a los postres. Vamos ya con el postre, nos habían dado 3 opciones, la primera era la leite creme, que es como una especie de natillas o crema catalana, o también había peras al vino, pero nos hemos decantado por esta última, que es la más típica de la zona, que se llama la fatía de Tomar. Vamos a ver qué tal sabe, es como un bizcochito. Luego también hemos pedido aquí un café para acompañar, una bica. Y bueno, vamos con lo importante. Muy esponjoso, pero está bastante húmedo el bizcocho. Es muy suave, es muy ligero. Tiene como una especie como de agua de azahar o algo así. Que está así bastante absorbido absolutamente todo. No sé si es un bizcocho que tendrá huevo, harina, no sé muy bien. Vamos con la cuenta a ver cuánto ha sido el total. Aquí no hacen ticket como tal, está hecho a mano y nos lo ha estado haciendo ahí la cuenta de memoria el señor. No usa calculadora ni nada. Este es un sitio así más bien familiar, castizo, tradicional. Y aquí no nos lo han hecho, sí que puedes pagar con tarjeta, pero esto nos lo han hecho a mano. Ya ha salido así 4 personas, todos los platos,
con un vino, una jarrita que nos han dado así para probar, que no nos la han cobrado. Luego una botella de agua, 4 cafés solos y ha salido por un total de 110 euros. Decidme qué os ha parecido el precio, si os parece muy caro o no. Ha salido algo menos de 30 euros por cabeza. Nos hemos quedado muy satisfechos. Yo creo que ha sido un sitio que recomendaría con sinceridad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Y recordad que la gastronomía también es patrimonio cultural.